Todos los lunes tenés una cita con Cambalache en Tecno Sunset Radio a partir de la hora 16 de Nueva York, 4 horas en un magazine cultural. Y en la tarde-noche de Cambalache tengo el gusto, el honor de poder presentar ante todos ustedes a dos personas excelentísimas, dos personas a la cual aprecio mucho, dos investigadores importantísimos en el ámbito español. Estoy hablando de Virtu Pontes y Santi Prado, que le damos la muy buenas noches, España. Estamos en directo con Villena y con Torrevieja en Alicante. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco, y buenas noches a toda la audiencia maravillosa que tienes, y sobre todo buenas noches a ese grupo de Facebook maravilloso que nos sigue siempre y saben que siempre me acuerdo de ellos cuando hacemos programas, ¿no? Sí. Espero que les encante esta noche estar con nosotros. ¿Qué tal, Santi? Hola, buenas noches, Marco. Gracias por invitarme. Aquí estamos con la mente amplia, dispuestos a plantear muchas preguntas, estimular a todos tus seguidores y bueno, aquí con un gran caudal fluyendo de información, de dudas. ¿Por cuál apetece empezar? Yo sé que hay muchas, podríamos estar días enteros hablando, porque la historia también la escriben ustedes, en el sentido, nos hacen conocer cosas que nos silencian, y es muy importante lo que van a contar. ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, pues si no te importa, si quieres empiezo yo. Bueno. Vale, venga. Bueno, pues toda la gente que me conoce ya ha visto todos los descubrimientos que voy sacando, ¿no? Como puedo, dentro de mis posibilidades y limitaciones, ¿no? Y entre esos descubrimientos tan interesantes para todos está en el desierto de Jordania. Ya tenemos ahí una vista aérea de unas ruinas muy antiguas. Los arqueólogos las han calculado de unos 8.500 años, ¿no? Y esas ruinas ya están mostrando ahí experimentos genéticos con embriones. Ajá. ¿Vale? Y solo se pueden ver desde el espacio, o sea que en el momento esas ruinas sean estudiadas y comprobadas, ya demuestra que la teoría de la evolución no existe, ¿no? Y luego tenemos por otro lado, porque hay muchísimo, ¿no? Solo he mostrado muy poco de todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces tenemos por otro lado, en el desierto de Siria, otro tipo de ruinas semejantes, porque todo viene de lo mismo. Y estamos viendo ahí unas células que son células madre. Células madre, ¿vale? Que las he puesto ahí una foto de células madre clonadas para que comparen y vean que a ver, que necesitamos la ayuda de los biólogos y de los microbiólogos para que confirmen las cosas, ¿no? Pero yo creo que se ve bastante claro, ¿no? Entonces aquí nos tenemos que plantear tantas cosas, tantas, que por un lado asusta. Bueno, yo por lo menos lo veo todo muy sencillo, muy fácil, ¿no? Pero para la gente que no entiende nada de esto, pues es algo tan asombroso que hay que empezar a plantearse la vida de otro modo, ¿vale? Un modo muy distinto al que nos han enseñado. Y partiendo de ahí ya, pues podemos contar muchísimas cosas, muchísimas. Hacer programas hasta cansados. Exacto. Virtu, para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando, hay fotos a lo cual pueden acceder entrando, por ejemplo, en Google, o en qué página, por ejemplo, en una página tuya, donde están puestas las fotos y donde hablas de esto. En el programa de YouTube, para que lo vean más fácil la explicación y todo, si entran al canal de YouTube Historia Suprimida, ahí verán todo el estudio, bueno, parte, ¿no? Porque todo no se puede decir, pero parte, en los vídeos que hemos hecho hasta ahora, en ese canal de Historia Suprimida, Revelaciones con Alberto Canosa, entonces ahí verán parte de toda la investigación que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y yo ya les dije a los seguidores que con el tiempo me habían dado pruebas y que las iría sacando, y eso es lo que estoy haciendo.
porque yo he sido la primera que no me creía nada. Ujú. No me podía creer nada de lo que me iba viniendo. Bueno, ya estuve explicando en una entrevista cómo empezó todo, ¿no? Ya. Tuve un avistamiento ovni muy especial y a partir de ahí cambió mi vida como nadie se puede imaginar, ¿vale? A todos los niveles, tanto para bien como para mal, sobre todo para mal. O Sí. sea, no ha sido un plato de buen gusto esto, ¿no? Ya. Y, No, sí, sí, sí. y a partir, sí, dime, No, no, continúa. Porque te a iba partir de ahí Sí, eh, tuve que hacer muchas investigaciones, muchísimas, porque por un lado me daban mucha información, por otro lado me machacaban, me confundían y yo al final llegué a tomar la decisión de no creerme nada hasta comprobarlo, ¿no? Eso me ha llevado muchísimos años de lectura, muchísima investigación de antiguas escrituras, eso lo estoy demostrando a la gente todos los días, muchísima investigación de lo que es eh, todas estas investigaciones sobre piedras antiguas que la gente suele, que no están, o sea, es lo menos investigado en el planeta, ¿no? Porque la arqueología megalítica es la menos investigada hasta ahora, o por lo menos la más desconocida del mundo, ¿no? Y toda tiene explicación. Una vez te das cuenta de cómo ha funcionado todo esto y qué ha pasado aquí, pues toda tiene explicación. ya. Y yo lo que quiero es pues que la gente entienda un poquito lo que hay, porque lo importante de verdad de todo esto es lo que es el ser humano, ¿vale? Eso es lo que más importa en toda esta investigación. La ignorancia que hay de lo que somos en realidad es la que nos está llevando a tener guerras incansables en este mundo, cuando no por una zona por otra, es la que nos está llevando al egoísmo, ¿vale? A la soberbia, a la estupidez, en letras mayúsculas y en grandes, estupidez humana. Y entonces, ¿todo eso a qué nos lleva? Pues a mucho sufrimiento, Ujú. mucho dolor, mucha miseria, y yo creo que ha llegado el momento de decir, ya basta. Más que nada, cuando tienes cierta información, te mueve la conciencia de decir, bueno, si yo tengo esto y la gente no lo sabe y esto está así, y sobre todo, como tú bien has comentado antes, con el caso de la niña de Alcácer, pues no solo Sí, Alcácer, hay muchos casos, ¿no? sí. De sacrificios de niños, que mucha gente no sabe ni de dónde viene todo eso, y se siguen haciendo. Entonces, hay que decir, alguien tiene que decir hasta aquí, ¿vale? Y no te puedes guardar cierta información, aunque no ganes dinero con ella, porque yo podía haber estado ganando muchísimo dinero, pero diciendo solo lo que interesa oír, ¿vale? Y he rechazado muchísimo dinero, no lo podéis imaginar. Y he podido escribir libros y estar ganando muchísimo dinero con todo esto, pero la condición de recibir dinero de todo esto es, como hacen todos los programas de televisiones y de radios y de todo, la mayoría de las veces es decir solo lo que interesa, o callarse cosas que pueden comprometer y te pierdes el programa y te pierdes el dinero, ¿me entiendes? Mm, Aquí no ganamos dinero, entonces me ya. siento con la conciencia libre de poder expresar y contar pues parte de todo lo que está pasando y de lo que he investigado. En ese, Y esa investigación que tú has hecho en Jordania, ¿has sí, advertido al gobierno de Jordania? ¿Y cuál fue la respuesta? ninguna, realmente ninguna. Nadie contesta, pero es que aquí tenemos al señor Alberto Canosa, por ejemplo, que ha estado también toda la vida luchando con esto y nadie le ha contestado, ¿eh? Lo ocultan, no quieren que nadie se entere de la verdad, de lo que ha pasado aquí realmente, ¿no? A ver, yo ya lo dije, no me considero que tenga la verdad absoluta, ¿vale? Pero si tengo parte y hay pruebas y se pueden sacar, ¿por qué no se van a sacar? Exacto. ¿Por qué no se puede investigar igual que se han investigado otras cosas? Porque muchas veces se encuentran poblados antiguos que lo que más encuentran son botijos y te los sacan 1000 veces, ¿vale? Porque no podemos sacar
que hemos descubierto que hay seres gigantes nefilim dentro de rocas, por ejemplo, ¿vale? O todo lo que hay en Jordania, Siria y toda esa zona, porque no solo es Jordania, son más zonas. Esto abarca Siria, Jordania, abarca Arabia Saudí y abarca varias zonas más. Ojo, que no estoy hablando de un lugar específico, por eso no puedo contar de momento todo, porque son muchos países. Para hacer una investigación ahí necesitamos contactar con los gobiernos de todos esos países, ¿vale? Y a partir de ahí, yo he empezado con Jordania, porque era lo que se ve más claro, ¿no? Ahí, más, vamos, poniendo las imágenes no cabe la menor duda de lo que es, ¿no? Aunque mucha gente ha querido desvirtuarlo, pero bueno, me da lo mismo. Sí. También yo podía haber dicho en esta vida que todo lo que sé lo sé por mí misma, porque soy muy lista, pero he tenido que ser honesta y decir cómo han pasado las cosas de verdad, a pesar de que me pueden tomar por loca, ¿vale? Porque a mí me pasó esto tal como te conté en la entrevista. Yo vi un avistamiento ovni, empezaron a pasarme cosas, por un lado terribles al principio, luego ya empecé a entender un poquito, porque yo he llevado una lucha tremenda con todo esto, y tengo que ser sincera y contar las cosas como han pasado de verdad. El mérito de descubrir todo esto no es mío, yo soy una mensajera, ¿vale? Entonces, a mí esta gente empezó a darme información. Como yo no me lo creía, pues tuve que comprobar y estudiar y estudiar y estudiar. Y está saliendo. Yo tengo fotografías, tengo cosas que se pueden comprobar ahí, tengo investigaciones hechas que no he sacado a la luz todavía, ¿vale? Pero que sí que las ha visto el señor Alberto Canosa. Una de las veces que vino aquí a España lo llevé a varios sitios y se quedó, pues, como que no se explicaba cómo podía yo abarcar tanto. Y entonces le tuve que decir, mira, Alberto, que a mí me va a pasar esto. Es que me ha pasado esto. Y esto tiene que ver con lo que va a pasar en un futuro. O sea, estos seres que me han dicho esto, tiene que ver con lo que va a pasar en un futuro. Por eso yo no puedo negarlos, no puedo decir, he sido yo solo. Y escribir libros, hincharme a dinero, no puedo hacer eso. Porque no sería honesta, sincera. Y luego lo que dije, tú escribes un libro y llega la gente que se compra el libro, y los que no tienen dinero, y los que no pueden comprar, porque ahí está el mundo lleno de miseria, gracias a la avaricia de mucha gente. Pues no tiene que ser así, para todos, porque si esto sale, a ver, la idea es, desde lo más alto hasta aquí, es que todo el mundo entienda la verdad y que todo el mundo pueda evolucionar con esa verdad, seguir hacia adelante, ¿vale? Porque ahora lo que tenemos son pequeñísimas partes de ciertas verdades y que cada uno le ha dado una interpretación a su manera, a su manera de entender. Pero claro, si se sacan esas pruebas y se enseña a todo el mundo, pues lógicamente es lo que hay. O sea, no se puede decir, pues unos tendrán que reconocer que estaban equivocados y otros tendrán que reconocer pues que tenían razón, ¿no? Entonces se trata de eso, de que todo el mundo ya por fin se quite la ignorancia de encima, porque la historia no es lo que nos han contado y está demostrado, y que por fin podamos salir adelante todos con esa realidad, con esa verdad. Y a partir de ahí pues hay muchísimas cosas a nivel científico, porque eso de que estamos hechos del barro, pues hasta que no se ha inventado el telescopio, pues no se ha podido comprobar que era cierto, y sin embargo es verdad, tenemos la misma composición química prácticamente que el barro, que la tierra, aunque no se lo crea la gente, ¿entiendes? Claro. O sea, es alucinante. Y son muchas cosas para contar, muchísimas. No, sí, hay bastante. Aparte cosas que has vivido tú personalmente, a la cual Sí. he compartido contigo. Y la verdad que son cosas que, ¿cómo se dice? La gente, ustedes hablan mucho también con los libros, la Biblia también es cosa que están en la Escritura, que nosotros encontramos la Biblia y lo que hacemos en la Biblia es leer lo que es así.
pero resulta que la Biblia es un libro donde hay mucha escritura y que certifica muchas cosas que ustedes dicen, como antes habías hablado de los gigantes, Sí. los reptilianos. Mira, Marco, mira, es una cosa que yo siempre le digo a la gente, porque las religiones las inventaron los ángeles caídos, el que llaman Satanás, ¿no? Y sus secuaces, como suelen decir, ¿no? Sí. Entonces resulta que la Biblia realmente, conforme lo he estado comprobando, es la verdadera historia de la humanidad, ¿vale? Y siempre hay que leerla sin pensar en religiones, simplemente como un libro de testimonios antiguos de cada época que se ha vivido aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, el problema es que a la Biblia le faltan libros, unos han sido excluidos y otros se han encontrado después y no se han incluido, ¿vale? Entonces ahí entran los llamados apócrifos, que a alguien no le ha interesado que estén ahí, pero es información que tiene que estar para que la gente pueda contrarrestar unas cosas y otras, y la verdad. En la Biblia actual se habla mucho de gigantes, pero un tema muy esparcido, ¿no? Que prácticamente la lee y a la mayoría le pasa desapercibidos. Pero si ponemos el libro de Enoch, que no ha sido incluido y sin embargo antes sí estaba, pero lo quitaron, entonces ahí te cuenta toda la historia que hubo antes del diluvio, ¿vale? Antes del diluvio de Noé. Y la realidad fue que estos seres que se rebelaron contra el creador de todo, del universo, era su propio creador de ellos, también se rebelaron, y entonces vinieron a la tierra porque desearon sexo con las mujeres, desearon lo que teníamos nosotros. Pero ¿por qué hicieron eso? Pues os lo voy a explicar. Porque nosotros, antes que nada, éramos espíritu, todos los seres creados. Primero se creó espíritu, inteligentes, ¿vale? Entonces, la gran proeza que hizo Dios con nosotros fue hacer ángeles como ellos, pero en cuerpos físicos. En cuerpos físicos. ¿Qué pasa? Que ellos anhelaron ese cuerpo físico, sobre todo la manera de reproducirnos los humanos, ¿vale? Entonces decidieron hacer su propia creación. Al revelarse, pues, como Dios tenía unos planes con nosotros y ellos nos montaron aquí los suyos, porque con todo el mundo material que se creó aquí, ellos alucinaban con todo, con animales, con los humanos, con todo, ¿vale? Porque hasta entonces todos los seres que habían eran ángeles, lo que llaman ángeles, seres espirituales, ángeles, que sí que tenían el poder de transformarse en lo que quisieran, ¿no? Pero no tenían el cuerpo físico como nosotros. Para ellos, nuestro cuerpo físico fue una de las proezas impresionantes, porque podía ponerse un espíritu prácticamente como el de ellos dentro, un avatar, ¿no? Como un avatar, lo que llaman un avatar. Y podíamos vivir en el mundo material perfectamente, sin las limitaciones que ellos en cierto modo tenían también en esta dimensión, ¿vale? Entonces, ahí fue cuando empezó los problemas gordos para nosotros, porque ellos empezaron a hacer, cogiendo mujeres, empezaron a engendrar, ¿no? Y resulta que salieron seres, pues, que no tenían la perfección humana, como los Nefilim. Nosotros cuando llegamos a cierta edad paramos de crecer, pero ellos no. Entonces ese ADN mezcla que salió de ahí, pues eran unos seres que no paraban de crecer y se hacían enormes, enormes. Entonces, ¿qué pasa? Que los animales normales, las plantas normales que se habían creado en este planeta no llegaban a abastecer a tantos seres así. Y entonces empezaron a hacer lo que llaman quimeras, ¿no? Empezaron a hacer los dinosaurios y ciertos tipos de animales para que se hicieran grandes, para abastecerlos a ellos también. Pero les salió mal también. Les salió fatal. Porque lo que pasa es que luego esos seres también se volvían contra ellos. Y no solo contra ellos, es que acabaron todos comiéndose a los humanos. Comían humanos.
aquí se montó una que tuvieron que limpiar el planeta entero con un diluvio y volver a empezar de cero con Noé. Noé se preparó expresamente para el linaje humano que empezara de cero otra vez. Por eso cuando hablan de Noé se ve esa descripción de cómo era, ¿no? Un ser de luz, un ser que abría los ojos e iluminaba, era prácticamente como el Adán, ¿no? Como Adán, pues como que se tuvo que volver a empezar otra vez a hacer el linaje humano. Claro. Y a partir de ahí, pues para contar lo que no podéis ni imaginar. Hay mucho para hablar, ¿no es cierto? Y Santi, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos dice Santi? Bueno, yo comparto mucho lo que dice Virtu de lo que ha contado de Jordania, porque es un hecho que se repite en muchos lugares. De ahí tenemos, no sé si conocen tus oyentes Buzegui, las pirámides de Buzegui, porque las pirámides de Buzegui, aparte de tener una esfinge también como Egipto, tiene su propia esfinge también. Es curioso que cuando entraron los americanos se apoderaron, literalmente, se apoderaron de la pirámide, cuando consiguieron entrar a la gran sala, se fijaron en que las paredes, en vez de ser como la pirámide, la gran pirámide en la que he estado yo, de hecho, la gran pirámide, aparte recuerdo cuando he estado en la Cámara del Rey, la gran pirámide estamos hablando de una cámara de 5 metros de alto, por 5 de ancho y 10 de largo. Uh-huh. Totalmente hermética, de granito rojo. Eso es lo que me llamó la atención, que era granito rojo, ¿no? Que no es lo mismo que la pirámide de Buzegui, ¿no? Porque la pirámide de Buzegui es curioso, pero es dos cosas a lo mismo. Es material, como lo que es el granito, una pared, es algo material, pero a la vez es orgánico. Incluso cambia de color, cambia entre unos colores así como verdes y azules, ¿no? Y tú si tocas esa pared, notarás que es como también como el granito rojo de la gran pirámide, ¿no? Que es rugoso al tacto. Tú pasas la mano y es rugoso al tacto. Pero tú coges una navaja allí en la gran pirámide y tú puedes hacer una muesca, puedes hacer un rayón, ¿no? Lo que es en el granito. Pero aquí en la pirámide en esta pirámide de Buzegui, no se podía ni rascar ni doblar, ¿no? Es que se resistía cualquier intento de rotura, y la pinchabas o la cortabas, nada. Incluso se la ha llegado a aplicar hasta fuego con un soplete, y este material realmente extraño absorbía la llama, ¿no? Sí, y no sufría ningún daño. Era imposible incinerar este material. Es una cosa que, de hecho, los americanos reconocieron que era un material orgánico e inorgánico al mismo tiempo. Ajá. Entonces, estamos hablando muchísimo más avanzada que la Gran Pirámide. De hecho, la Gran Pirámide, como he dicho, cuando yo he estado en la Cámara del Rey, no he pasado la noche, como otros investigadores, no tuve esa suerte. No, yo era un don nadie de aquellas cuando he estado allí. Sigo siendo un don nadie. Y realmente recuerdo que el único objeto que había en esta cámara vacía era un sarcófago de granito. Creo que tenía 1 metro de ancho y unos 2,5 metros de largo, ¿no? Y lo primero dije yo, no hay nadie, iba acompañado, dije, me voy a meter dentro, a ver si noto algo, como esa gente que, como Napoleón, que se metió en ese sarcófago y luego vio imágenes, y yo me metí en esa. Yo soy un investigador muy echado para adelante. Tampoco soy un suicida, ¿no? No vi ningún peligro y me metí en ese sarcófago, me tumbé, incluso me he tomado fotografías y realmente yo esperaba sentir algo,
No sé si es que a lo mejor hay que echar más tiempo y no pude, y no sentí nada, ¿no? Y entonces, pero en esta gran pirámide en esta pirámide de Buzegui sí ocurren cosas. Para empezar, está conectada con otros lugares, tal como en Irak. De hecho, cuando se encendió la pirámide, la energía que tiene esa pirámide dentro, en esta gran sala, se encendió, cuando se encendió esta, se encendió al mismo tiempo lo que es la galería de esta que llegaba hasta Irak, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces es como si estuvieran conectadas todas las pirámides. De hecho, hay más pirámides que yo he comentado en otros programas, que la gente, por lo visto, no se le está dando lo que es la información que se debería dar. Hay un conjunto de pirámides más, es que están por todo el planeta, ¿no? Ya. Y recuerdo que esta pirámide de Buzegui, aparte, tenía una tecnología que que producía hasta hologramas. De hecho, llegó a aparecerse un holograma de la Tierra, donde se veía todo el planeta, un holograma, como el que veríamos las películas nuevas que tanto nos gustan ahora de ciencia ficción, o si no, pues como las veía en la Guerra de las Galaxias, ¿no? De George Lucas. Y se veía así la Tierra en un holograma, y aparte ese holograma es como si estuviera conectado a una computadora, ¿no? A un ordenador, porque a la vez dibujaba progresivamente el continente europeo, ¿no? Y lentamente hacía como nosotros hacemos con el Google Earth, ¿no? Vemos el planeta, vamos acercando, va haciendo zoom, hasta que llega a los montes de Buzegui y finalmente mostraba la localización de la galería en la que se encontraban los norteamericanos. Es increíble. Siempre en el medio yo. Y entonces eso nos da... Pero bueno, esto es noticia prohibida, esto es información prohibida. De hecho, yo recuerdo que en el 2009 una antena local de Antena 1, creo que se llamaba, en Rumanía, a las 24 horas de que Rumanía y Estados Unidos llegaran a un acuerdo de aplazar la noticia, bueno, a un acuerdo porque Estados Unidos ha amenazado a Rumanía de hundirle los mercados. A mí, si me hunden los mercados y me quedo en la miseria, también le digo, quédate con las pirámides y llévatelas, por favor, si me va a traer tantos problemas, ¿no? Pero en Rumanía, hay pirámides, Santi. Recibió en directo una llamada telefónica, esto era por la mañana, ¿no? Y contesta esto, que contesta el periodista al teléfono y dice, hola, buenos días. No, bueno, nos llega una llamada y dice el periodista, hola, buenos días. Y luego esa llamada de este individuo desconocido, anónimo, dice, está usted avisado, vaya con cuidado, deje de hablar de Buzegui. Imagínate la sorpresa de este hombre en directo, ¿no? Sí. Además una televisión local, que no es una televisión nacional, ¿no? Y dice, ¿quién es usted? ¿Quién es usted, no? Y le dice, dice esta persona al teléfono, esta información no debe salir a la luz, no se puede hacer pública. Usted está entrando en un juego peligroso. Ustedes son jóvenes, tienen familia. Hay suficientes temas en este país de los que hablar sin hablar de Buzegui. El periodista en directo seguía diciendo, pero ¿quién es usted? ¿Tú de qué vas, no? Exacto. Y este anónimo le dice, es mejor que usted no lo sepa, y espero que no tenga que vérselas con nosotros, no tengo más que decir. ¿Vale? Y entonces decimos, mira hasta dónde llegamos, ¿no? No se puede hablar de esta gran galería. Estamos hablando que terminaba en una gran cámara de unos 30 metros de altura y 100 metros de longitud. Imagínate una cámara de 100 metros de longitud y 30 metros de altura, que es de donde se proyectaba esta imagen de la Tierra, ¿no? Como si estuvieras, como estaban diciendo aquí Valeriano en el chat, como la película Prometheus, igualito. Y entonces
Otra cosa también es muy importante, que si te recuerdas te dije que la pared, lo que es el material de la pared, que parecía orgánico, parecía inorgánico, ya no sabías lo que era, porque cambiaba de color, ya te decía, de azul a verde. El momento de lo que es la proyección de este holograma, la pared entera cambió a tono blanco dorado. Ojo, Increíble. Estamos hablando de lo que nosotros llamaríamos una pared de piedra. Una pared de piedra y de una cámara de la que salen 3 túneles. Dicen que salen 3 túneles, pero salen más. Hay más cosas de las que se puede hablar. De hecho, estos túneles que salen de esta cámara brillan por sí mismos con la misma luz esta verdosa que yo he comentado, y se mantiene hasta, vamos, no necesitaríamos ni una linterna para cruzar todo este túnel hasta llegar a otro punto del planeta, que no voy a decir esos sitios, pero lo que sí toda esta información está prohibida, porque tiene estas carpetas donde está incluida toda esta información, tiene lo que es el protocolo de secreto, un protocolo de secreto firmado tanto por Estados Unidos como por Rumanía. Ojo, de hecho también oí otra cosa que en la canal no mucho se habla, es que había una mesa que parecía de gigantes, para gigantes, porque era gigantesca, ¿no? También se vio como en la superficie de estas mesas también había datos sobre un material así, estilo como de botella, como de cristal, ¿no? Y se proyectaban allí en estas mesas se proyectaban diferentes temas de combinaciones genéticas. Por eso me acordé de lo que decía Virtu, porque en estas mesas había varios tipos de combinaciones genéticas, tanto entre plantas, animales y otras especies que no conocemos o que simplemente no conocemos porque nos las están ocultando. Ya, De hecho, había un holograma que se mostraba la estructura del cuerpo humano. Y eso, imagínate, en rotación 3D, indicándote las diferentes partes de nuestro cuerpo. Luego también había otros paneles donde se veían proyecciones de otro tipo de seres. Seguramente se trataban de estos ángeles caídos, porque nadie podía reconocer de dónde podían ser estos seres que tenían como cuerpos de luz, ¿no? No eran cuerpos físicos como los nuestros, no. O eran cuerpos físicos como nuestros envueltos en un cuerpo de luz. Sí. No está clara la cosa, pero sí había muchísimos análisis completos de ADN, la compatibilidad que había entre ellos, y incluso llegaron a ver muchísimas combinaciones de códigos genéticos donde se mostraba después de esta combinación de códigos genéticos cómo hicieron los primeros Nephilim, los primeros gigantes. Venía detallado al dedo, venía una descripción total con una imagen de este nuevo ser que salía a partir de la combinación genética de un ángel caído y un humano, una humana, y salía ahí. Aparte también encontraron bibliotecas que se manejaban con 5 mesas como ordenadores, pero como ordenadores, pero de estos de mesa táctiles, como si fuera una pantalla táctil con una tablet, como si fueran tablets gigantes. Sí, sí. Pero adaptadas a mesas, ¿no? Y en estas podías acceder a un conocimiento más extenso del que conocemos, ¿no? Porque podías acceder a diferentes temas como física, podías acceder a arquitectura, cómo se construían estas construcciones inexplicables que tenemos por todo el planeta. Venía detallado, venía cosmología, astronomía, e incluso venía hasta religión.
hasta religión. Pero una religión que nunca se había visto aquí en la Tierra, ni nunca nadie se podía imaginar, ¿no? De hecho, venía explicada, venía como comentada, eran como vídeos en 3D, en holograma, se veían una serie de razas muy inteligentes, muchísimo, que comentaban, que hablaban sobre la humanidad en la Tierra, hablaban de cómo combinar nuestro ADN con otros seres compatibles, hablaban de cómo aplicar una religión, cómo aplicarnos una religión, hablaban de hasta de un amplificador de energía de pensamiento. Ya. Acá están preguntando... Es increíble todo lo que venía, bueno, había paneles, es que era como entrar en una nave espacial de una tecnología que tú solo te la podrías imaginar en una película de Star Trek, llena de paneles con símbolos geométricos. Por eso cuando se habla de que deberíamos seguir estudiando la escritura cuneiforme, creo que no es el camino, que nos están... Alguien, una mano negra, nos empuja en esa dirección a investigar, a seguir un camino que no es el correcto, una distracción. Porque realmente, si nosotros pudiéramos ver esas imágenes secretas firmadas por Estados Unidos y Rumanía, veríamos que todos los paneles de toda esta tecnología que está en Bufegui son símbolos geométricos de colores, de diferentes colores. Sí, tenían botones, tenían explicaciones holográficas de la Tierra y hombre, a ver, cuando se hicieron estas pirámides no existían los satélites, hay incluso hay imágenes a 25 kilómetros de altura, ahí. Y en esos tiempos no teníamos satélites, ni teníamos tecnología como para tomar imágenes en 3D de 25 kilómetros de la Tierra hacia arriba. Entonces, de hecho había mapas de cómo era la Tierra antes de cómo la conocemos ahora. Entonces, realmente, pues... podíamos ver tanto las montañas como la meseta transilvana a un nivel que no podríamos ver hoy en día, porque no existen mapas que nos expliquen esos 5 picos de montañas, esos pequeños islotes, que nos expliquen esas montañas del macizo de Retezat, de Goneau, o vamos, eso sin hablar de una ánfora que había ahí, que era de polvo de oro monotómico. Eso otra cosa, eso es una cosa que ya hacían los egipcios. Quemaban el oro hasta reducirlo a polvo y luego lo consumían en la comida, porque era como creían que era como algo que te rejuvenecía, ¿no? Algo que te alargaba la vida, que te mantenía más joven, más vital, y entonces vivías más tiempo. Pero claro, ¿quién en Egipto se podía permitir el lujo de quemar oro hasta convertirlo en un fino polvo blanco? ¿Quién podía? Pues lógicamente toda esta casta, todos estos sacerdotes que tenían este conocimiento, todos esta realeza. Entonces realmente estaba dispuesto para unos pocos, y cuando llegaron y encontraron esa ánfora, pues rápidamente cogieron y se la han llevado. Estamos hablando de un polvo que podías estimularlo con unas ciertas vibraciones. Estamos hablando de un polvo que podía cambiarte tu nivel celular, y tanto celular como neuronal. Como decían los americanos, decía, esto no tiene precio. Esta ánfora no tiene precio. Produce
un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente un hombre podía vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consumiera, ojo, si consumiera de vez en cuando una cantidad específica de oro monoatómico en polvo. Esto explicaba los misterios de la increíble longevidad de algunos personajes importantes de la historia. Y este conocimiento está oculto dentro de esta élite masónica mundial que vivimos, que no se esconden. Yo hace poco he visto en YouTube todo un aniversario de masones, y era un teatro kilométrico, un teatro gigante de estos de la ópera, de 3 o 4 plantas, y completamente redondo y lleno de masones. Y eso es lo que hemos podido ver, pero está claro que son muchos más, y que a cierto nivel de tu nivel de masón podrás acceder a un nivel o a otro. Pero esto es real, no es una fábula, no es en busca del fabricar oro ni nada, no. Estos son investigadores que han estado allí, han tomado este polvo blanco, lo han analizado, tenía estructura cristalina, y no sabían que era oro monoatómico en un primer momento. Pero sí han visto que este polvo reaccionaba con vibraciones, con pensamientos. Este polvo te rejuvenece a nivel celular y neuronal. Podríamos vivir en el mismo cuerpo durante unos miles de años, como se vivía antiguamente con Matusalén. Pero no sé si Matusalén tomaría este polvo, no lo sé, pero vivían ese tiempo, ¿eh? Por eso cuando ahora hablan de que vivir 100 años es algo increíble, pues realmente si nos conocieran esta gente que consumía este oro monoatómico, se reirían de nosotros. Ellos nos llamarían a nosotros primitivos y no nosotros a ellos. Santi, Sí. para que la gente, sí, tiene un poquito, porque están preguntando, ¿no? El monte Busegui se encuentra en Rumanía, cerca de Bucarest, de Serbia y Moldavia. Es decir, pueden ir y buscar en el mapa, acá nadie está diciendo, es decir, pueden entrar a ver el mapa y buscar el monte Busegui, y van a encontrar la foto de lo que está hablando Santi Prado, que pueden encontrar la foto de la cueva y cómo están formadas, en el sentido de que pueden, ¿cómo se dice?, comprobar ustedes mismos cómo es el monte y qué es lo que encierra. Es decir, es una historia... Bueno, de hecho, yo preguntaría, vale, estaba ahí la OTAN, los militares de la OTAN de Estados Unidos, ¿no? Sí. Estaba el ejército estadounidense, estaba el ejército rumano, pero ¿qué hacía ahí el Vaticano? Sí. Debemos preguntarnos, ¿qué hacía el Vaticano en este hallazgo? ¿Qué hacía? Porque no es un tema de religión. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacían ahí todos estos representantes de altos rangos de poder y jerarquía de logias masónicas? ¿Qué hacían ahí también esos señores, esos civiles? Que ni eran investigadores, ni eran historiadores, ni eran arqueólogos, ni nada. ¿Qué hacían ahí? Y se podrían dar nombres, ¿eh? Ojo, se pueden dar nombres de estos señores que estuvieron ahí, ¿eh? Se pueden dar nombres. No, la verdad se podrían dar nombres, pero claro, es que los metemos en una camisa de 11 varas. Pero existen muchísimas, aparte, hablando de estas mesas gigantes, estos paneles, hay muchísima historia de
de gigantes en Rumanía, muchísima. Bueno, está por todo el planeta, pero es que en Rumanía también había. Ahí hasta hay escritos en Biblias antiguas de estos católicos ortodoxos que vivían en Rumanía. Sí. ¿No? Fíjate. Bueno. No, es algo que... Está lo que estabas diciendo del Vaticano. Se habla de que le entregaron unos documentos importantísimos al gobierno de Rumanía sobre la historia. Ten en cuenta que en Rumanía se encontró un cementerio de esqueletos gigantes. Hombre, medían de 2 metros y medio para arriba. Pero curiosamente alguien llegó allí y bueno, ya sabes, secreto. Todo es secreto. No se puede hablar. Ya. Top secret. Top secret, pero bueno, aquí nosotros en Cambalache estamos dando el pie para poder hablar. Yo les quiero agradecer a los dos el tiempo que nos dedicaron al programa de Cambalache, esperando poderlos tener de nuevo con nosotros para poder entrar más en profundidad, porque hay mucho para decir y veo que la gente está, ¿cómo se dice? Acá Vicky dice, saludo a todos y muy interesante el programa. Está también Valeriano, está, a ver, aquí estaba Ernesto desde Córdoba, Argentina, dice, no sabía de todo esto y estoy entrando en YouTube, en Google y mirando lo que están diciendo y es algo increíble. Ignoraba con mis 60 años lo que están comentando. Entonces, dar pie para, ¿cómo se dice?, para otro programa. Agradecerles a los dos en nombre mío y la dirección de la Tecno Samsung Radio de Nueva York por participar en el programa de Cambalache, tanto Virtu como Santi. Virtu, ¿por dónde anda? Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer estar contigo, Marco, como siempre, y agradecida por toda la audiencia que tenemos esta noche, ¿vale? Un abrazo enorme y muy, muy agradecida a ti por esta oportunidad. ¿Hay algo que quieran dejar como incógnita, como acertijo, ¿cómo se dice?, en el aire? Pues sí, pues que lo más grande que tenemos en este mundo es lo que somos los seres humanos, que si todo esto sale tenemos un futuro muy glorioso. Todo el mundo ha vivido pensando, yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco a otro, claro, porque este mundo lo han maquinado, lo han estropeado, lo han hecho a conveniencia de ciertas personas. Pero si sale todo, este mundo será a conveniencia nuestra para lo que tenía que ser, para reinar en el planeta, cuidar del planeta, cuidar de los animales y tener todo el conocimiento que se nos ha ocultado, que ya está bien, yo creo que ya está bien de sufrimiento en este mundo. Por todos. ¿Y tú, Santi, dirías algo? Pues yo estoy... gracias por haberme invitado. Un saludo a todos tus oyentes. Yo me voy muy contento porque, como siempre, lo que yo persigo es estimular a todos todos nuestros oyentes que se planteen dudas y que investiguen y que recuerden que tanto lo paranormal como el misterio como lo oculto forma parte de nuestro día a día y son lo que podría explicar muchas de las cosas que hoy nos planteamos como dudas y como misterio. Bueno, nosotros le decimos muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Nos vamos a volver a sentir muy pronto y gracias España, gracias la ciudad de Villena en Alicante y Torrevieja también en Alicante por estar con nosotros aquí en Cambalache. Muy buenas noches a los dos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.